Saludos a todos, soy el arquitecto Jesús Palomares. En este video daremos inicio al curso básico de diseño asistido por computadora 3D a partir del programa Revit Autodesk. En este curso aprenderemos a utilizar las principales herramientas del programa para poder generar un modelo 3D y la información necesaria para la presentación de un proyecto arquitectónico. Para comenzar nuestro curso, abriremos el programa dando doble clic sobre el icono que nos aparece en el escritorio. En este caso voy a utilizar la versión 2019 para desarrollar el curso. Una vez que termina de cargar, el programa nos manda esta pantalla de inicio, en la cual vamos a tener dos apartados, el primero que es proyectos y el segundo familias. Podremos visualizar algunos ejercicios en caso de que hayamos desarrollado previamente algún proyecto o en el caso de que lo estemos abriendo por primera vez nos aparecerán algunos ejemplos. Nosotros vamos a trabajar un nuevo proyecto y para ello vamos a ir al apartado de nuevo que está en la parte superior de la izquierda. Vamos a dar clic y nos aparecerá esta ventana. Aquí el programa nos pide que especifiquemos a partir de qué plantilla queremos trabajar. Si damos clic en el botón desplegado, nos van a aparecer 4 opciones. Para el curso vamos a trabajar la parte arquitectónica, por ello utilizaremos la plantilla de arquitectura, que es la que destaca este tipo de elementos. Doy clic sobre la selección, confirmo la opción de proyecto y voy a dar clic en aceptar. Una vez que termina de cargar, el programa nos va a mandar directamente a la interfaz de trabajo. Aquí podremos identificar la barra superior de herramientas que se divide por la pestaña de arquitectura, la pestaña de estructura, acero, sistemas, etc. También tendremos dentro de la interfaz la paleta de propiedades y el navegador de proyectos. Es importante que nosotros verifiquemos que estos tres componentes, tanto la barra superior, la paleta de propiedades y el navegador de proyectos se encuentren visibles, ya que los estaremos utilizando de manera constante durante los ejercicios que desarrollemos. Es probable que de inicio no podamos visualizar la paleta de propiedades o el navegador de proyectos. En caso de que esto suceda, vamos a ir a la pestaña Vista que está en la parte superior. Posteriormente nos dirigiremos al botón desplegado de interfaz de usuario, dando clic y seleccionaremos la paleta de propiedades marcando la casilla. Aquí nos aparecerá. Haremos lo mismo para el navegador de proyecto, pestaña Vista, botón interfaz de usuario y seleccionaremos navegador de proyectos. Nosotros podemos mantener esta distribución o bien podemos ajustar estas paletas en otra posición de acuerdo a cómo se nos facilite trabajar. En este caso, yo voy a colocar el navegador de proyectos del lado derecho de la pantalla. En el área de trabajo podré identificar 4 símbolos que hacen referencia a las vistas en alzado que tengo en la plantilla de arquitectura. Si voy a la paleta del navegador de proyecto y doy clic en el desplegado de alzados, aquí encontraré las vistas este, norte, oeste y sur. Ahora, lo primero que vamos a hacer en nuestro proyecto es configurar los niveles. Para ello vamos a abrir una vista en alzado. En este caso utilizaremos la referencia de la vista norte. Vamos a dar doble clic sobre la vista y aquí nos aparecerán 2 símbolos de nivel 1 y nivel 2. Si abro el desplegado de planos de planta en el navegador de proyecto, encontraré los 2 niveles que hace referencia el proyecto, nivel 1 y nivel 2. Aquí lo que puedo observar en el símbolo es que aparece el nombre del elemento y también aparece una referencia, en este caso 0 y 4000, quiere decir que es la altura a la que está posicionado cada nivel. Antes de iniciar la configuración de nuestros niveles, es importante que corroboremos las unidades en las que estamos trabajando. Para ello, podemos utilizar el comando UN para abrir esta ventana de unidades del proyecto, o bien podemos ir a la pestaña Gestionar
y posteriormente ir al botón de unidades de proyecto. Se abrirá exactamente en la misma ventana en la que podremos configurar estos parámetros. Vamos a dar clic en el botón que está a continuación de longitud y aquí nos aparecerán las unidades en las que está nuestro proyecto. Actualmente se encuentra en milímetros, por eso nosotros al momento de visualizar la referencia de altura nos aparece 0 y 4000, quiere decir que está a 4 metros. Voy a modificar la longitud, voy a dar clic en el botón desplegado y seleccionaré la opción de metros. Posteriormente voy a seleccionar un redondeo, doy clic en el botón desplegado y voy a elegir la opción de 2 posiciones decimales. Confirmo en el botón aceptar, aquí verifico que ya está la unidad en metros y voy a confirmar en aceptar. Una vez que hago este procedimiento, podré notar que las unidades han cambiado y la referencia en los símbolos del nivel. Ahora lo que haremos es cambiar los nombres de nuestro nivel. En este caso nosotros vamos a utilizar un ejercicio de referencia que es una casa habitación de 2 niveles, que será esta. Tenemos la planta baja y la planta alta, por lo que el nivel 1 hará referencia a la planta baja, el nivel 2 a la planta alta y tendremos que integrar un tercer nivel que será el de la cubierta. Voy a modificar el nombre y para ello voy a ir al navegador de proyecto, voy a seleccionar el nivel 1 y voy a dar clic derecho para buscar la opción de cambiar nombre. Selecciono cambiar nombre y aquí colocaré 01 planta baja. Presiono la tecla Enter para confirmar. Aquí me pregunta el programa si deseo cambiar el nombre de las vistas. Vamos a decirle que sí. Y automáticamente en el símbolo del nivel se modificará el nombre a planta baja. Vamos a hacer lo mismo ahora con el nivel 2. Damos clic derecho sobre el nivel en el navegador de proyectos. Buscamos la opción de cambiar nombre y aquí colocaremos 02 planta alta. Confirmo presionando la tecla Enter. Me volverá a aparecer el mensaje en el que me pregunta si deseo cambiar el nombre de la vista. Le vamos a decir que sí. Y se modificará también el nombre del símbolo al que hace referencia. Ahora vamos a colocar el tercer nivel que va a hacer referencia a la cubierta y para ello iremos a la pestaña de arquitectura, seleccionaremos el botón nivel, comando corto es LL, doy clic y para colocar el nivel tendré que dar un clic inicial y un clic final. El clic inicial lo voy a dar del lado opuesto a donde quiero que se posicione el símbolo. En este caso el símbolo quiero que aparezca del lado derecho para que tenga referencia con los niveles que tengo predefinidos. Voy a ir del lado izquierdo de la pantalla, en el área de trabajo, voy a tomar la referencia del nivel, aquí la referencia la veo a partir de una línea punteada y voy a dar clic inicial y clic final en la referencia del símbolo en el lado derecho. En este momento no voy a preocuparme por la altura, posteriormente vamos a editar estas distancias. Voy a presionar la tecla Escape 2 veces para deseleccionar la herramienta y tengo posicionado el tercer nivel. Realizaré el mismo procedimiento para modificar el nombre del nivel. Voy a ir al navegador de proyectos, clic derecho, opción cambiar nombre y en este caso colocaré 03 cubierta. Presiono Enter para confirmar, confirmo en la ventana sí y voy a tener el nombre del nivel. Una vez que ya tenemos configurados los nombres, vamos a configurar las distancias, las alturas que tenemos entre cada nivel. Para el proyecto de referencia que estamos desarrollando, utilizaremos una altura de 3 metros con 50 centímetros. Para ello, vamos a ir al símbolo del nivel y vamos a dar doble clic sobre el número y posteriormente teclearemos la distancia que deseamos. En este caso, como les comento, es 350. Voy a confirmar presionando la tecla Enter
y automáticamente el nivel se va a posicionar de acuerdo a la referencia asignada. Voy a realizar el mismo procedimiento con el nivel de cubierta, doy doble clic sobre el número y aquí colocaré una altura de 7 metros. Presiono Enter para confirmar. También podría asignar la distancia entre niveles. Aquí asigné esta distancia porque conozco la altura final del nivel. Si solamente conozco la altura entre niveles, podría seleccionar la línea del nivel y al seleccionarla se habilita una cota complementaria. Esta cota complementaria la puedo seleccionar y desde aquí ingresar la altura del nivel. Por ejemplo, 4.25. Confirmo presionando la tecla Enter y automáticamente me va a calcular el nivel final del elemento. De momento voy a dejar la altura de 350, que es la que vamos a utilizar para el proyecto. 350, presiono la tecla Enter y posiciono el nivel. Hasta aquí tenemos configurados los niveles de nuestro proyecto. Ahora el siguiente paso será configurar las referencias en planta a partir del trazo de los ejes. Voy a regresar a la planta baja desde el navegador de proyectos, voy a dar doble clic y voy a colocar los ejes en función a la referencia del ejercicio que tengo. En sentido horizontal tengo 10 ejes y en sentido vertical tengo 6 ejes. Voy a regresar a mi proyecto en Revit y para colocar los ejes del proyecto voy a ir a la pestaña de arquitectura, voy a seleccionar el botón de rejilla. Aquí observen, el botón de nivel aparece deshabilitado, quiere decir que los niveles solamente los voy a poder colocar en una vista en alzado. Hecho este paréntesis, voy a seleccionar la opción de rejilla. El comando corto es GR. Los comandos cortos los podemos visualizar si posicionamos el cursor sobre el botón. Nos aparecerá el nombre de la herramienta y entre paréntesis nos aparecerá el comando corto. Yo durante el curso voy a seleccionar los botones para que tengan una referencia más didáctica de las herramientas que estamos utilizando. Voy a seleccionar el botón y voy a colocar los ejes de forma similar a como coloqué el nivel en alzado. Voy a dar un clic inicial y un segundo clic. El clic inicial lo voy a dar en el sentido opuesto a donde quiero que aparezca el símbolo. En este caso, si tomo la referencia del ejercicio, los símbolos aparecen del lado izquierdo y en la parte superior. Entonces, para trazar el eje voy a dar clic dentro de la referencia que tengo de las vistas del lado derecho, clic inicial y voy a dar clic final cargando el cursor hacia la izquierda. Aquí tengo el primer eje. Voy a trazar el segundo eje de forma similar. Doy clic inicial, segundo clic. En este momento no me voy a preocupar por la distancia entre los ejes, posteriormente ajustaré esos parámetros. Voy a trazar el tercer eje y así consecutivamente hasta colocar los 10 ejes que requiero para mi proyecto. Posteriormente voy a trazar los ejes en sentido vertical. Si quiero que los símbolos aparezcan en la parte superior, daré clic en la parte inferior y llevaré al extremo superior el cursor confirmando con el segundo clic. Aquí observen, los ejes se colocan de forma consecutiva. El último eje que tracé en sentido horizontal fue el 10 y el consecutivo será el 11. Sin embargo, nosotros aquí vamos a cambiar la nomenclatura. Voy a presionar la tecla Escape 2 veces para deseleccionar la herramienta y voy a seleccionar dando doble clic sobre el número 11 para cambiarlo a letras. En este caso será la letra A
confirmo presionando la tecla Enter y aquí ya tengo la modificación en la nomenclatura. Voy a regresar a la pestaña de arquitectura, seleccionaré la herramienta de rejilla y continuaré el trazo guiándome de la referencia, aparece aquí con línea punteada, del extremo final del eje al extremo inicial. Doy clic, confirmo. Aquí ya me va a aparecer consecutivamente la letra porque acabo de cambiar la nomenclatura. Colocaré el tercer eje en sentido vertical, aparecerá la letra C y así sucesivamente. Una vez que ya he colocado los ejes, el siguiente paso será configurar las distancias. Para ello voy a utilizar la herramienta de cota que se encuentra en la pestaña Anotar. Selecciono el botón de cota alineada, comando corto es DI, y voy a generar las cotas parciales y generales en cada uno de los sentidos. Observen, si yo quiero acotar en cualquier punto, en este momento estoy dando clic en el área en blanco, no me permite colocar ninguna cota. ¿Por qué? Porque para poder colocar las cotas yo necesito tener la referencia de los elementos. Si posiciono el cursor sobre la línea de alguno de los ejes, me va a generar una selección, quiere decir que yo puedo utilizar esta referencia para acotar. Voy a dar clic sobre la línea del eje A, voy a dar un segundo clic sobre la línea del eje B, posteriormente clic en el eje C, D, E y F. Aquí ya tengo las cotas. Para confirmar este elemento tengo que dar clic en el área en blanco y se colocarán de este modo. Para trazar la cota general voy a dar clic inicial en el eje A y voy a dar un segundo clic en el eje F para posteriormente confirmarla en el área en blanco. Voy a realizar el mismo procedimiento con las cotas en sentido vertical. Tomo de referencia la línea de los ejes y voy trazando las cotas. Una vez que llego a la referencia del eje 10, voy a confirmar en área en blanco los elementos. Voy a trazar la cota general del eje 1 al eje 10 dando clic en área en blanco. Aquí ya tengo las cotas de los elementos. Voy a modificar ahora las distancias. Voy a presionar la tecla Escape 2 veces para deseleccionar la herramienta de cota. Voy a acercarme al ejercicio de referencia. Aquí tengo las distancias. Tengo 320, 320, .68, 55 y 281. Configuraré entonces esas dimensiones. Para ello voy a utilizar la referencia de la intersección entre el eje A y el eje 1. Estos dos elementos, estos dos ejes no se moverán y a partir de ellos voy a configurar las dimensiones. La primera dimensión que voy a configurar es la distancia entre el eje A y el eje B. Para ello voy a seleccionar la línea del eje B y al momento de seleccionarla se van a habilitar la edición de las cotas que tengo asociadas a este elemento. Voy a dar clic sobre la cota que está del lado del eje A y teclearé la distancia 320. Confirmo presionando la tecla Enter y tengo la primera distancia asignada. Ahora voy a configurar la distancia entre el eje B y el eje C. Para ello voy a seleccionar la línea del eje C, se habilitarán las cotas complementarias, seleccionaré la cota del lado izquierdo y colocaré la distancia de 3.2. Presiono la tecla Enter para confirmar. Ya tengo estas dos distancias. Ahora voy a seleccionar la línea del eje D y realizaré el mismo procedimiento. Selecciono la cota y asigno una distancia de .68 de acuerdo al ejercicio de referencia. Observen, en este caso los símbolos se sobreponen. Posteriormente vamos a ver cómo editar estos símbolos para que no suceda eso. En este momento solamente vamos a colocar las distancias. Posteriormente vamos a editar la representación.
Voy a seleccionar ahora la línea del eje E y teclearé la distancia 0.55. Finalmente, seleccionaré el eje F y colocaré una distancia de 2.81. Presiono Enter para confirmar. Aquí ya tengo configuradas las distancias de los ejes en sentido vertical. Ahora voy a configurar las distancias de los ejes en sentido horizontal. La primera distancia que tengo, que es entre el eje 1 y el eje 2, es de 1.46. Para asignar esa distancia seleccionaré la línea del eje 2, se habilitarán las cotas, voy a dar clic sobre la distancia entre el eje 1 y 2 y colocaré 1.46. Presiono la tecla Enter para confirmar. Para la siguiente distancia seleccionaré la línea del eje 3, se habilitan las cotas y colocaré una distancia de 1.58. Seleccionaré el eje 4 y colocaré la distancia de 3.75. Posteriormente selecciono el eje 5, doy clic en la cota y colocaré la distancia de 0.28. Y así asignaré las distancias hasta llegar al eje 10. En la descripción del video podrán encontrar el link para descargar la imagen del ejercicio de referencia y colocar las distancias en su proyecto. Una vez que ya coloqué las distancias de los ejes tanto en sentido vertical como en sentido horizontal, puedo observar que las líneas tienen demasiada extensión. Para reducir la extensión de las líneas en ambos sentidos, vamos a seleccionar cualquiera de las líneas. En este caso voy a iniciar con los ejes en sentido horizontal, selecciono cualquiera de las líneas y en cada uno de los extremos me aparecerá un punto de ajuste. Aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionar ese punto de ajuste, mantener la selección y arrastrar la línea a la posición deseada. En este caso voy a dejarlo hasta aquí. Observen cómo solamente se modifica la extensión de la línea. La posición del símbolo se mantiene en su lugar. Voy a dejarlo aquí. Voy a hacer lo mismo con los ejes en sentido vertical. Y una vez que ya configuro la extensión de las líneas, voy a ajustar la representación de los elementos para que no se sobrepongan. Para ello, lo que vamos a hacer es verificar la escala. En este caso, vamos a ir a la cinta inferior de herramientas y del lado izquierdo tendremos el factor de escala. Voy a dar clic y aquí seleccionaré la escala 1:50, que es la que corresponde al formato que voy a utilizar, que es un plano de 90x60 para la representación de mi proyecto. Al momento de aplicar el factor de escala, automáticamente los símbolos y las cotas también aplican este factor de escala. Aun cuando ya configuré el factor de escala, hay elementos que se siguen traslapando, como lo es el eje 4 y 5. Para evitar esto, vamos a seleccionar cualquiera de estos dos ejes. Voy a seleccionar en este caso el eje 4 y al momento de seleccionarlo se habilitará un símbolo de corte. Si doy clic sobre este símbolo, me permitirá modificar la distancia del símbolo. Observen, solamente estoy modificando la posición de este elemento, no estoy modificando el eje. Aquí tengo una distancia de 0.28 que se mantiene, lo único que estoy haciendo es posicionar el símbolo. Lo voy a dejar aquí, voy a hacer lo mismo con el eje E. Observen, tenemos 0.55 de distancia entre ejes, selecciono el eje E, presiono el botón de corte. La distancia se mantiene y lo único que puedo es modificar la posición del símbolo. Lo voy a dejar aquí y ya tenemos una mejor representación. Aquí todavía puedo hacer algún ajuste. Si selecciono las cotas, puedo mantener selección y arrastrar. Voy a hacer un poco más compacto el dibujo. Arrastro las cotas hasta la selección. Voy a arrastrar la cota general. Aquí me aparece una referencia que es un imán.
voy a dejarla hasta este punto y posteriormente voy a posicionar los símbolos más cercanos a las líneas de los ejes en sentido vertical. Para ello voy a seleccionar cualquiera de los puntos de ajuste del símbolo y voy a arrastrar hacia abajo. Observen, aquí las cotas también se modifican en la posición. Tendré que volver a ajustarlas, arrastrándolas y llevándolas a la posición deseada. Lo mismo haré con los ejes en sentido horizontal. Voy a acercarlos un poco más a las líneas verticales y posteriormente voy a ajustar la posición de las cotas. De este modo, aquí ya tiene una mejor representación la referencia de los ejes que estoy trazando. Hasta este punto ya hemos configurado las referencias de nuestro proyecto, tanto en vista de alzado. Voy a ir al alzado norte. Aquí me aparecen las referencias de los ejes. Si abro cualquier otra vista en alzado, me aparecen también. Posteriormente veremos cómo configurar estos elementos para que igual no se traslapen, que de hecho es una forma similar a la que lo hicimos. Cambiamos el factor de escala y ajustamos la posición de los elementos. En este momento vamos a guardar nuestro proyecto. Para ello vamos a ir a la pestaña de archivo, seleccionaremos el botón de guardar como, y aquí es importante que seleccionemos la opción de proyecto. Damos clic sobre proyecto, se abrirá esta ventana para que ubiquemos nuestro archivo en la carpeta en la que deseamos guardar. Voy a colocar el nombre Casa Habitación y confirmo en guardar.